De dos aguas, los techos de las casas los montaban de palma, tule o zacate, en su mayoría, aunque ya empezaban a ponerles techos de lámina de zinc o de cartón. Con los techos de zinc a poca altura, durante los días calurosos las viviendas se convertían en ardientes comales de sol. Abundaban los árboles de donde se extrae madera para diversos usos. A un tiro de hacha se hallaban los vigorosos árboles de zapote, encino, orejón, ébano, chijol, mezquite, higuerón, mora, cerón, sabino, y ceiba de dureza aguantadora a la polilla o la humedad. Las paredes las construían de palos o varas enjarrados con una mezcla de tierra, agua y zacate picado. De tierra seca, las frágiles paredes expuestas a un ventarrón con agua las podía transformar en el lodo original. Por eso quienes tuvieron solvencia para hacerlo, las enjarraban con cemento. Los de mejores condiciones económicas hacían sus casas de tabla, ladrillo o mampostería. Existía una fábrica de ladrillos donde laboraban alrededor de 50 obreros. La mayoría de las casas contaba con pisos de tierra. La gente más humilde vivía en casas muy estrechas de una o dos piezas donde cocinaban, comían y descansaban. A veces, en reducidas viviendas se hacinaban varias familias. La cocina, con una chimenea hecha de tierra, con la altura de una mesa, en ella se colocan unos tenamastes o sobre una plataforma de tierra y piedras se colocan el comal, ollas, sartenes y cazuelas al momento de cocer los alimentos. Durante el día se mantiene vivo el fuego, así en cualquier momento se puede disponer de alimentos calientes. Ya en ese tiempo las familias acomodadas tenían oportunidad de adquirir estufas de petróleo de mesa o de gabinete. En época de frío, el calor del fogón de carbón o leña hacía de la cocina una agradable estancia para las conversaciones después de la cena. Alumbrados con mechones de petróleo o quinqués, los viejos contaban sus historias de cacería y de espantos y las faenas del día. Una lámpara Coleman, un lujo que no todos podían darse. A veces, sobre la chimenea, a manera de que le llegara el humo y ahuyentara a los pertinaces gorgojos, se colgaban las mejores mazorcas de la cosecha para utilizar sus granos como semilla en siembras futuras. Del techo de la cocina pendía de unos hilos un zarzo donde se guardaban los quesos, chorizo, jocoque, manteca, carne seca, etcétera, para que las fastidiosas cucarachas o las hormigas no los alcanzaran. El significado literal de la expresión levántale el zarzo es que a una persona le reduzcan la comida y en sentido figurado es que le retiren todo tipo de ayuda. El metate se ponía en una mesita y el molino manual de nixtamal se fijaba en un horcón de mezquite, barreta o ébano, adentro de la cocina o en el relés o culata de la casa. Hábiles mujeres muy buenas para hacer tortillas desde el metate sacaban los testales, luego las aplaudidas tortillas las ponían en el comal a cocerse por uno y otro lado hasta ver surgir inflado un vaporoso sapo blanco. A fines de la década de los 40 del siglo pasado, ya existía el veneno DDT para fumigar lo mismo casas que parcelas. Se anunciaba experimentado en la guerra, mejorado en la paz. Esta sustancia fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial para despiojar a prisioneros civiles. En 1972, el gobierno de Estados Unidos prohibió su uso por sus perniciosas consecuencias y dejó de abastecer al resto de los países por su alta toxicidad. Con varas, a veces en las cocinas se armaba un compacto tapanco, como con falso cielo, para guardar el maíz. Los que podían, en otra parte del solar, construían el dormitorio, también de los mismos materiales. Era una edificación necesaria porque la humeante leña ponía negras las cosas de hollín.
Sería hasta la introducción de estufas a gas cuando las cocinas se unirían a los dormitorios en una sola edificación. En medio de la cocina y el dormitorio, algunos levantaban una agradable enramada de enredaderas plantas vivas como la bugambilia que sembraban al pie de los horcones para que al crecer fuera manchando de verde el patio. Con menos frecuencia las hacían también de carrizo o palma, que en tiempo de calor servían de placenteros centros de reunión cuando el día pardeaba y en las bucólicas noches alumbradas con la luz de las luciérnagas, las cabrillas y la luna. Como no había drenaje, al fondo del solar construían una letrina de madera y palma, conocida también como excusado. Sin embargo, no todas las familias tenían letrina, por lo que obraban al fondo de los solares o en el campo, como lo constató el futuro médico José Felipe Arellano Castro en su tesis profesional, con la que se tituló en la UNAM en 1941. Los niños de algunas escuelas iban al monte a hacer sus necesidades por carecer de letrinas. Así lo demuestra la petición hecha al Cabildo por la directora de la Escuela Mártires de la Revolución en 1951. En menos de un mes, el ayuntamiento construyó las letrinas con un costo de 1,366 pesos y 35 centavos, según consta en acta de sesión de Cabildo. En los años 40, en el municipio de Altamira, la falta de drenaje ocasionaba un serio problema de contaminación porque las heces quedaban disponibles no solo para los insectos, sino para los animales domésticos y a la exposición del sol, el viento y la lluvia. Los animales se constituían en fieles vehículos transportadores del resto de excrementos humanos en patas u hocico. Aunado a lo anterior, algunos campesinos edificaban corrales en sus solares en donde se acumulaba el cirre. Ante tan delicado problema de salud pública, la opinión del futuro profesionista de la medicina, Felipe Arellano, justificó en su tesis para titulación que sería injusto tachar de incultos y de sucios a los habitantes de una población mientras no se les enseñe la manera de construir letrinas sanitarias o fosas sépticas y una vez educados, que las autoridades sanitarias les exijan la construcción de ellas. Un problema semejante era el de la basura. Esta se arrojaba en los solares, en sitios retirados de las viviendas y la incineraban cuando se acumulaba. Algunas familias acostumbraban tener en sus habitaciones una vacinilla para hacer aguas menores. Por la mañana, al clarear, la sacaban a desocuparla, lavarla y asolearla. Agradezco a quienes generosamente abrieron sus bolsillos para entregarme su apoyo económico en este enorme proyecto de publicar libros sobre Altamira. Hablaré sobre lo que no son. No son historias endulzadas de un mundo ideal, no son biografías o genealogías de personajes selectos, ni cronologías centrados únicamente en sucesos de la villa ni en vidas de machuchones. No son colecciones de anécdotas, efemérides, hechos aislados o fotos de personas o edificios. No son textos de tijera y engrudo, de recorta y pega. No están dirigidos a romper el prestigio de alguien en particular, ni tienen una intención iconoclasta. Mis libros sí son de esta manera. Cuentan la vida social con sus visibles contradicciones y conflictos. Aluden a la gente sencilla, la que también hace la historia como protagonista, y aquí se escucha su voz y su nombre. Menciona los ejidos, congregaciones y ranchos, además de la villa. Mis libros expresan los procesos sociales, económicos y políticos de Altamira en el siglo XX. Mis libros presentan una redacción propia. Mis libros reflejan la actuación de los funcionarios públicos con sus contrastes, su empuje hacia el progreso, pero también sus asquerosos abusos, impunes muchas veces. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Amigas y amigos, he publicado 7 libros sobre Altamira. Aquí les presento a grandes rasgos cada uno de los 7.
El primero, Altamira, en los 40. Este lo editó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno de Tamaulipas, 178 páginas. Incluye los temas campesinos, el cultivo del algodón, ejidos, cabildazos, un presunto tesorero corrupto, luz, escuela, aguas, policías, empacadora de carnes. Este libro está agotado. El siguiente de la colección forman, pues son 4 ya de la siguiente década. Altamira en los 50, 4 libros. El primero es este que les muestro. Habla sobre tomateros, algodoneros, carboneros, reparto agrario, los ejidos Vega de Esteros, Aquiles, Contadero, Margaritas, Miramar, Cuauhtémoc, ejido Altamira y empacadora de carnes. 130 páginas. Está a la disposición. El siguiente también habla sobre actividades económicas. En este se incluyen los temas de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, la Fundación, comerciantes, oficios, ganaderos, salineros, de Lomas del Real, Campo Tamaulipas, petroleros, PPQ o DuPont e industriales, 160 páginas. Se encuentra a la disposición de quienes lo quieran adquirir. También sobre la misma década de los 50, en Altamira, este libro trata sobre gobierno, finanzas municipales, agua, luz, junta de mejoras, rabia, vacunas, Cruz Roja, transporte, daños del ciclón Hilda, maestros y escuelas, 148 páginas y está a la disposición de quienes quieran adquirirlo. El siguiente de la misma década, 1950-1960, gobiernos, actividades cívicas, influyentismo, impunidad, corrupción, robavacas, policía rural, policía municipal, ejército, abusos de las autoridades. Las víctimas clamaban justicia, 142 páginas, disponible. El siguiente es un periodo de 2 años, 1961-1962. Trata sobre elecciones, alumbrado, clubes, el cabildo destruyó el archivo municipal, teléfono de caseta, 144 páginas. Este libro está agotado. Y el último de los que he publicado es del periodo 1972-1974. Salineros, comerciantes, feminicidios, luz, agua, escuelas, maestros, asociación ganadera, empacadora, termoeléctrica, servicios públicos, clubes, carnavales, fútbol, atletismo y más. 91 páginas a la disposición de quienes guste adquirirlo. Aquí se encuentra, aquí en el video, los datos del WhatsApp y el correo electrónico. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Muy amables. Muchas gracias.